Lo fundamental es el juego. Sin él no se ejercita el pensar. Sentirse capaz de enfrentar un problema, de resolverlo. Esa es la intención. De manera que a continuación presentaremos un esquema de información similar a lo que ocurre en nuestros días, en el que el espectador tiene como prioridad ordenar los datos. Un poema de Rosario Castellanos, o una descripción en un momento dado en la vida de la mujer. Si soy casada, sí. Esto quiere decir que se levantó un acta en alguna oficina y se volvió amarilla con el tiempo. Y que hubo ceremonia en una iglesia, con padrinos y todo. Y el banquete. Y la semana entera, toda la semana entera en Acapulco. No, ya no puedo usar mi vestido de boda. He subido de peso, con los hijos, con las preocupaciones. Ya ve usted, no faltan. Con frecuencia, que puedo predecir, mi marido hace uso de sus derechos, o como él gusta llamarlo, paga el débito conyugal. Y me da la espalda y ronca. Yo me resisto siempre por decoro, pero siempre también cedo por obediencia. Ahora a ustedes les corresponde la reflexión. Un padre y su hijo viajan en automóvil. En el trayecto ocurre un accidente. Los trasladan al hospital. El papá muere en el trayecto. El hijo está a punto de ser intervenido quirúrgicamente cuando el médico que atiende la cirugía exclama: «No puedo hacerlo, es mi hijo». ¿Cómo puede ser tal caso? Este asunto del lenguaje tiene otras implicaciones en el discurso de género. Ya saben, la imposición que se hace a través del lenguaje. Piel, hule, tela, resistol, martillo, pinzas, agujas, etc. La mano de obra del zapatero o del obrero, si hablamos de una fábrica. He aquí los zapatos detrás de la vidriera. En venta. Diferentes marcas, diferentes precios. Presentadas así las cosas, consumidores por necesidad o como es habitual en estos tiempos, por enajenación. Dejamos de percibir el trabajo implicado o realizado por el curtidor de pieles, el trabajador de hilados, etc. Solo los reconocemos como intercambio de mercancías. A esto, Karl Marx le llamó fetichismo de la mercancía. Otros advirtieron el caso en la fuerza de trabajo. El obrero se vende y se compra como si fuese cualquier otro bien de cambio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra clase de etimologías grecolatinas del español. Habíamos dicho en una sesión anterior que las etimologías estudian el significado verdadero de las palabras atendiendo a su origen, a su estructura o morfología, a su evolución. Hoy vamos a ocuparnos de algunos elementos morfológicos de las palabras. ¿Y cuáles son esos elementos básicos? La raíz y los morfemas. Se conoce como raíz la parte que encierra el sentido fundamental, el significado básico de un vocablo. Y de una misma raíz puede surgir una familia de palabras. Es el conjunto de términos que comparten una misma raíz. Pongamos, por ejemplo, liga, ligar, ligazón, ligamen, ligamento, desligar, obligar, religión y religiosidad. Pertenecen a una misma familia de palabras. Los otros elementos se llaman morfemas o afijos. ¿Por qué se llaman morfemas? Porque le dan forma, porque terminan de dar la estructura a la palabra, y se llaman afijos porque no siempre están allí, se agregan a la raíz y pueden ser prefijos, infijos y sufijos. Veamos algún ejemplo. Recorrer es una palabra que tiene como prefijo el término re. Los prefijos se anteponen a la raíz, como dijimos, y van al principio de la palabra. El sufijo es el conjunto de letras ER, la terminación er. En cambio, un infijo se puede encontrar en la palabra corretear,
donde ET hace, digamos, una especie de unión entre la raíz corre y la terminación ar. Para estudiar la morfología, la estructura de las palabras, hay otro conjunto de conceptos que son útiles en esta clase de etimologías. Por ejemplo, desinencia. ¿Qué es la desinencia? Es la característica, aquella parte final que nos indica la flexión, es decir, letras o conjunto de letras que indican flexión nominal, que se llama declinación y que indica el caso y el número, o flexión verbal, que es la conjugación y que expresa el número y la persona. Vamos a pensar en una palabra. En la palabra latina stellarum, la partícula RUM del final es una desinencia, indica el caso y el número. En cambio, el tema en esta misma palabra es lo que queda de la palabra sin la desinencia, sería nada más la partícula que dice stella. La terminación es aquella parte variable que indica la flexión nominal o verbal. En la palabra stellarum, la terminación es arum. En cambio, el radical es aquella que queda de la palabra después de suprimir la terminación. El ejemplo sería stel, de la palabra stellarum, quitando la terminación. Hay palabras en las que la raíz, el tema y el radical son exactamente lo mismo. Podríamos decir que hasta son sinónimos. En ciertas palabras solo existen algunos de esos elementos y a veces es el mismo. Pero hay otros más. Un prefijo falso llamado pseudoprefijo, que consiste en una palabra completa que se agrega al principio de un término para darle sentido nuevo. Pensemos en anemómetro. Anemo por sí mismo es un término que tiene significado propio. Sirve en este caso como si fuera prefijo y como no lo es, se le llama pseudoprefijo. Hay falsas desinencias, es decir, terminaciones falsas. Se colocan al final de la palabra para redondear el sentido y por eso se les llama pseudodesinencias. Un caso que recurrimos frecuentemente a él en español es logía. Es una palabra completa que tiene un sentido propio y que aparece en términos como biología, climatología, por ejemplo. En una lengua surgen palabras nuevas, acudiendo a dos procedimientos. 1. Tomándolas de otra lengua. Por ejemplo, si desayunas hot cakes, puede que sea por recomendación de un nutriólogo. Quizás estás con problemas de bajo peso. 2. Sacándolas de los recursos propios de dicha lengua. A. Por derivación. B. Por composición. C. Por parasíntesis. La derivación es la adición de sufijos a la raíz o radical. Ejemplo, mexicano. Librería. La composición es la reunión de dos o más palabras en una sola. Ejemplo, sobresalir. Girasol. La parasíntesis forma derivados y compuestos a la vez, como el picapedrero, de picar más piedra más el sufijo ero. Endulzar, de en más dulce más ar. Los parasintéticos no deben confundirse con los derivados de compuestos. Así, antepechado es derivado de antepecho, compuesto de ante más pecho. Pero desalmado es parasintético, porque no tiene nuestra lengua los vocablos desalma ni almado. Un padre y su hijo viajan en automóvil. En el trayecto ocurre un accidente. Los trasladan al hospital. El papá muere en el trayecto. El hijo está a punto de ser intervenido quirúrgicamente cuando el médico que atiende la cirugía exclama:
No puedo hacerlo. Es mi hijo. Simple, muy simple. Comiencen por ver el tema. Hay uno que no se aborda de manera explícita, el de las ciencias auxiliares de las etimologías. Visto así, cambia la perspectiva. Lo que aquí se presenta es la participación de otras disciplinas. Por ejemplo, la condición social de la mujer es tema que aborda la sociología, y la mercancía como objeto de análisis en las relaciones de producción y distribución es cosa de la economía. Ciencias que intervienen en el análisis de la lengua, como en el caso de las etimologías. Eliminamos la palabra padre en el sentido de sacerdote. Evidentemente se refiere al progenitor, biológico o no, y no es el caso de un padre adoptivo porque implicaría una respuesta acostumbrada por la televisión comercial. Es decir, sería un poco, telenovelesco. Entonces, ¿qué responde a esta situación del padre que muere y del médico que lo recibe y se niega a efectuar la cirugía aduciendo que es su hijo? Recapitulemos. El poema de Rosario Castellanos habla de la imposición o dominio del hombre sobre la mujer. Con la palabra mercancía se ocultan las relaciones de producción que intervienen en un proceso de manufactura. ¿Qué imposición se da a la palabra médico? ¿Qué oculta o qué está detrás de esta palabra? ¿Ya lo pensaste? En la palabra médico está el asunto. Incluye y excluye, según convenga al caso, a la profesional de la medicina. Por supuesto, nos referimos a la mamá. Esta es la respuesta del planteamiento. En la palabra médico ocurre lo que en la palabra hombre. Este tiene un uso que refiere al género humano y otro que refiere a dos entidades, hombre, mujer. En el poema de Rosario Castellanos se percibe al que refiere a la relación hombre-mujer. Esa voz que con suavidad pide un espacio de acción. En la palabra médico, el uso generalizado o universal excluye o suprime la identidad femenina. Esto ocasiona dificultades para dar con la respuesta. Esta tendencia a la generalización por parte del lenguaje genera dificultades para la comunicación. Tomar nota de los conceptos básicos: raíz, tema, desinencia, prefijo, infijo, sufijo, etc. Y eso cumple el contenido curricular. Lo otro es un ejercicio con que se enfrenta cualquiera que estudia el lenguaje. Por último, poner orden a este montón de datos. ¿Se les ocurre otro? ¿O creen que ordenando de esta manera es suficiente? Eso es la tarea de ustedes.